Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Protagonista, el senador y candidato Gustavo Petro. En una entrevista en el periódico El País de España, pues comienza la historia diciendo: Gustavo Petro es el candidato a batir. Y es que sin duda Gustavo Petro es el candidato más posicionado en este momento dentro de las decenas de candidatos que están en contienda hoy, precandidatos, porque la mayoría de ellos están previendo participar en consultas y demás en sus partidos o movimientos. Pero que está claro lo que dice el periódico El País, que Gustavo Petro es el candidato a batir, eso no lo niega nadie hoy. Sobre todo porque las más recientes encuestas ubican a Gustavo Petro en un lugar muy privilegiado en el actual panorama político colombiano, y sobre todo cuando cada semana prácticamente se conocen nuevas aspiraciones de parte de quienes aspiran eventualmente a ser una opción de poder para el 2022 y que quieren ser precisamente opositores de esta opción que encabeza Gustavo Petro. Ya hubo lanzamiento formal, si lo podemos llamar así, él nos lo precisará, en la ciudad de Barranquilla, pero además noticia también por la personería jurídica para el movimiento Colombia Humana. Muchísimas gracias por atendernos, senador Gustavo Petro, candidato Petro o precandidato, ¿cómo lo llamo? Buenos días. Buenas, Yolanda, ¿cómo está usted? Y a todos sus oyentes, un saludo muy especial. Pues, llámeme Gustavo o Petro, como me dice todo el mundo por ahí. O Petro, que es lo que le dice todo el mundo, sí. Pero en materia de candidaturas, ¿usted es precandidato o candidato? Porque lo que entendemos está la convocatoria del pacto histórico y hay otros precandidatos allí, pero mucha gente dice, Gustavo Petro es el candidato. ¿Eso es así ya? Formalmente las campañas no comienzan. Tiene una fecha que la registraduría coloca en su calendario. Antes de esa fecha, pues no puede haber más sino pues actividad política normal, digamos, que es en lo que estamos tratando de configurar un movimiento que se le ha denominado pacto histórico por dos razones básicas. Pacto porque es una idea de gobernar a partir de acuerdos, e histórico porque esos acuerdos son sobre las cosas fundamentales que le permitan a las gentes garantizar sus derechos básicos. La mayoría de la población no los tiene y yo creo que ahí está la base del por qué las violencias, etcétera. Un pacto histórico para cambiar eso. Entonces, digamos, esa es la actividad en la que estamos. Ese movimiento tendrá que ya cerca de 22 organizaciones políticas y sociales lo conforman y va en crecimiento. Tendrá una consulta para tener un candidato único. Es una consulta abierta, es decir, nosotros sí quisiéramos que todas las fuerzas democráticas del país participaran en un solo esfuerzo para construir un solo programa común y una candidatura a la presidencia común. Como eso está en perspectiva, pues yo simplemente estoy ayudando a construir esa perspectiva. A veces las encuestas, como usted acaba de decir, no a veces, todas las veces, pues me han colocado muy lejos, con mucha fuerza, un liderazgo fuerte en el país, en contraste, digamos, con lo que pasa en las demás fuerzas políticas. Y eso no me está ayudando mucho porque no solamente porque recibo ataques a diario, sino fundamentalmente porque esta labor de tejer una convergencia social y política pues se dificulta debido pues, a los celos que produce ese tipo de resultados en las encuestas. Ahora, ¿qué significa la personería jurídica para Colombia Humana en este marco? Porque están ustedes con otras organizaciones sociales en el pacto histórico, pero desde el punto de vista de la mecánica electoral, de poder dar avales, de poder presentarse formalmente como candidato y demás, tener una personería jurídica es importante. ¿Esto ha cambiado planes o simplemente ratifica los planes? ¿Cómo lo han recibido ustedes? Profundiza los planes, diría yo. Es un acto de justicia y le agradezco a la Corte Constitucional que casi por unanimidad tomó esa decisión en contravía de la que había tomado el Consejo Nacional Electoral, que aquí demuestra su profunda parcialidad, su carácter inservible para ser el árbitro de una justa electoral. Un Consejo Electoral político surgido
sido de la correlación de fuerzas del Congreso de la República, es decir, en manos hoy por hoy de la clase política tradicional, que nos arbitra a nosotros y nos quitó, de hecho, pues de acuerdo a la sentencia de la Corte, nos conculcó derechos fundamentales. Pero ahora, el efecto de eso, obtener una personería jurídica, pues hubiera sido muy diferente si en su momento lo hubiéramos obtenido como lo solicitamos al Consejo Nacional Electoral. Tendríamos un movimiento más fuerte, indudablemente. Hoy me temo que buena parte de la protesta social que hubo recientemente se hubiera podido tramitar mucho más pacíficamente si hubiéramos tenido los instrumentos políticos que surgían de las elecciones del 2018, con más de 8 millones de electores. Eso no pudo ser, ya no fue. A 4 años, digamos, de ostracismo, en cierta forma, yo ni siquiera pude hacer uso del estatuto de la oposición. Ahora se trata de una historia hacia adelante. Han cambiado las circunstancias. Colombia Humana ya no es un movimiento solo, como lo era en el 2019, por ejemplo. Hoy hace parte de una gran convergencia. Esa convergencia tiene que crecer y la militancia de Colombia Humana tiene que ayudar a hacer crecer los acuerdos fundamentales en los territorios, en los municipios, en el país. Es decir, la personería jurídica para Colombia Humana es una ayuda indudable hacia adelante, pero para profundizar la convergencia y la unidad democrática del país. Me gustaría detenerme, candidato Petro, en esto que usted dice. Se hubiera podido tramitar de manera más pacífica la protesta social si hubiéramos tenido esa personería jurídica. No le entiendo bien y si me puede ampliar un poquito ese concepto. Es decir, ¿qué significa? Que si la personería hubiera estado, no se hubiese presentado tanta protesta o no hubiese sido tan violenta, o hubiera podido jugar usted un papel allí, o lo jugó. Es un supuesto, ¿no? No podemos, digamos, fabricar la realidad fue otra. Pero los movimientos políticos, los partidos políticos se han creado en la humanidad para tramitar demandas sociales diversas. En el caso de Colombia Humana es para tramitar las demandas sociales de la mayoría excluida, de la población vulnerable, de las gentes que no han sido tomadas en cuenta por los gobiernos en las últimas décadas, para no hablar de siglos. Y esa es la característica de un partido, de un movimiento social. El Partido Liberal fue un tramitador de demandas sociales allá en el siglo XIX y alcanzó a hacerlo en el siglo XX. Cuando pierden esa connotación, pues se acaban los partidos. Aquí, en el caso que estamos hablando, digamos, de la movilización social, que arranca del 2019, son como 2 fases, que lamentablemente tiene un balance, digamos, mortal, un gobierno que decide matar a los que protestan. Pero yo pienso que si hubiera existido Colombia Humana, y esto ya no es sino retórica, porque no fue así, si hubiera existido jurídicamente y su esencia de tramitar las demandas sociales de los cuerpos más vulnerados de la sociedad, entre ellos la juventud barrial empobrecida, profundamente empobrecida, sin mayor perspectiva, Colombia Humana hubiera podido, no sabemos si hubiera ocurrido, tramitar esas demandas de la juventud barrial, quizás de una manera más eficaz, en el sentido de lograr que el gobierno, en vez de matar jóvenes, se dedicara a dialogar con los jóvenes. Yo creo que eso ya es un albur, digamos, ya no fue, digamos. La realidad es otra, y la realidad es de cuidado, porque el hecho que se haya suspendido, llamémoslo así, la movilización social, no significa que las
causas de ese estallido se hayan solucionado, están allí larvadas, van como una olla de presión. Ahora nos corresponde la movilización es hacia las urnas, y quizás, ojalá, las encuestas no dicen eso, las que he estudiado, ojalá la juventud popular tuviera en cuenta que salir de la calle para pasar a las urnas implica una transformación real del país, un cambio real, es decir, es una lucha eficaz en el sentido de producir los cambios que se anhelan, por lo menos una parte fundamental de ellos. Y ojalá que este proceso que hoy inicia, que son las elecciones para Congreso el año entrante y para presidencia, puedan concitar una población que tiende al nihilismo, que tiende a la apatía, a la abstención, la mujer del barrio popular, la juventud del barrio popular. Si esos dos cuerpos sociales se expresaran en las urnas masivamente, Colombia cambia. Colombia cambia, pero bueno, ya veremos qué pasa. Doctor Petro, usted está planteando ese cambio a través de ese pacto histórico. Dice uno de los pilares tiene que ser la conexión con la ciudadanía y los cambios que necesitan. La política en cierto modo es hacer posible lo imposible, y usted plantea la posibilidad, lo mismo el doctor Camilo Romero, de que se llegue a marzo a una consulta para sacar un candidato único de los sectores alternativos y de los actores, digamos, que son progresistas y proclives al cambio. Pero uno ve cómo hacer posible esto cuando los verdes están divididos y dos figuras bien destacadas como Mockus y Navarro no están con eso, cuando la coalición de la esperanza en la que están Mockus y Navarro todavía no han definido su candidato, y además tienen dentro el nuevo liberalismo que quiere tener candidato, e incluso los sectores progresistas liberales pues tienen un candidato en Alejandro Gaviria. ¿Cómo hacer posible esto que parece imposible viendo lo que está pasando ahora? Sí, hay una división en todo el campo político mientras nosotros vamos construyendo convergencia. Esa es un poco la explicación también de las encuestas. Mientras por una parte hay dispersión, incluso mucha incapacidad, por la otra se está construyendo la unidad, digamos. Es un proceso, y a los procesos hay que darles su tiempo, es un fluir. Y ese fluir puede que lleve a un resultado positivo en términos de convergencias, como puede que no, digamos. El liberalismo está dividido, hay una tendencia neoliberal. Yo no esperaba esa reacción, la verdad sea dicha, pensé que había un sentimiento mayor de autocrítica, porque buena parte de los problemas que hoy tiene el país, buena parte que la gente no tenga sus derechos garantizados hoy por hoy, después de más de 30 años de la Constitución del 91, es porque se puso un régimen, un sistema de ideas que se llama neoliberalismo, que conduce a construir allí, en los instrumentos que son para garantizar derechos básicos de la población, negocios, mercado. En la salud, en la pensión, las pensiones son hoy un sistema de ganancias financieras para los banqueros, pero no dan pensión. Para no hablar de la salud, incluso de la educación. Pues buena parte de esta juventud que salió a las calles, en su mayoría no tienen acceso a la educación pública superior, y etcétera, digamos. El agua potable en Colombia es un negocio, y buena parte vengo de Valledupar, la tercera parte de la población del Cesar no tiene alcantarillado, y así podríamos hacer estadísticas en todo el país. Es decir, ese modelo neoliberal, muy bueno para los banqueros, claro, se volvieron los hombres más ricos de Colombia y de América, pero muy malo para garantizarle los derechos a la gente del común. Entonces tenemos un liberalismo que vuelve a plantearle a Colombia más de eso,
más neoliberalismo. Igual que Duque y su partido, como salida a la crisis de Colombia, entonces vuelven a plantear más petróleo. Pues no, eso no es plantear nada. En el liberalismo sí existe una corriente progresista que quisiéramos que fuera más fuerte, que es lo que yo ya denomino la agenda de la revolución en marcha, lo que el liberalismo de López Pumarejo, Gabriel Turbay y Gaitán intentaron hacer en el siglo XX y que se hundió en sangre. Esa agenda es necesaria hoy para Colombia. Bueno, usted ha propuesto... Verde, ¿sí? Sí, senador Petro, usted ha propuesto, y tengo 3 frases entre comillas suyas, en materia económica. Usted dice que en materia económica buscará en primer lugar cesar la producción de petróleo, en segundo lugar hacer protección de la industria y el agro, y en tercer lugar dar dinero a las familias con emisión del Banco de la República. ¿Para qué sirven estas medidas y qué logrará con ellas? Cada una de esas frases hay que ponerla en su contexto. Uno, yo nunca he dicho que cesar la producción, he dicho cesar la exploración. Eso es muy diferente. Cuando cesa la exploración, que ya prácticamente está interrumpida, el año pasado solo se exploraron 13 pozos, de 130 que se habían explorado en el 2013. Cuando cesa la exploración, colocas una agenda de inmediato para los próximos 12 años. Porque al cesar la exploración, las reservas de petróleo, si no se exporta, porque la mitad del petróleo que tenemos se exporta, entonces duran 12 años para la demanda interna en Colombia. Ese es el periodo que tenemos para una transición. Una transición de 12 años, ¿hacia qué? Hacia una matriz energética limpia, una energía solar, he propuesto, hacia una matriz de movilidad exenta del petróleo, electricidad, transporte férreo, etcétera, hacia, y es mucho más complejo esto, una industria y una agricultura que pensamos impulsar al máximo, descarbonizada. Una palabreja rara que no se usa mucho, pero que se volverá muy famosa porque es la única manera como la humanidad puede sobrevivir como especie sobre la Tierra. Entonces, digamos, esa primera frase es eso que acabo de decir, no es cese la producción. La producción cesará, quizás dentro de 12 años. Lo que cesa es la exploración para darle paso, uno, a la agenda de transición para defendernos del cambio climático, y 2, para impulsar la agricultura y la industria, porque la lógica económica del petróleo y del carbón es que mata la producción agraria e industrial. Una precisión. Esa es la primera frase, no te expliqué las otras dos. Sí, no, ya le voy a preguntar. Ves que me gustaría una precisión sobre lo del petróleo. En su plan, y ojalá sea muy puntual en la respuesta si la tiene, cuando usted dice cesar la producción de petróleo, ¿a qué tiempo lo ve usted? Porque obviamente usted habla de una transición. ¿En qué tiempo, según lo que usted tiene en su cabeza y en el plan que usted tendría en su cabeza, en cuánto tiempo cesaría la producción de petróleo? Cesar la exploración. Ojo. No exploración. Okay. En realidad no se produce petróleo, se extrae petróleo. Entonces el petróleo que extrae ya está ubicado, no lo tienes que explorar, está ahí en las reservas, esas son las reservas. Cesar la exploración es buscar más reservas. La única manera, porque Colombia viene decayendo en eso constantemente, Colombia no es un país petrolero. La única manera para aumentar las reservas es lo que propone Duque, fracking. Es decir, usar intensivamente agua para sacar los cunchos. Lo que significa cesar exploración prácticamente como decisión política de manera inmediata si usted llega a ser presidente. De manera, el primer día. Muy bien. Ahora, había otras frases que le planteaba un horizonte de 12 años. Muy bien. Había otras preguntas que le planteaba el profesor Jorge Restrepo. Usar la capacidad de emisión de dinero del Banco de la República para dar a las familias. ¿Esto qué significa? ¿Poner la máquina de producir billetes? ¿Hasta qué punto? Porque hay quienes dicen que esto puede ser un riesgo para la economía en términos de inflación y otros elementos que pueden llegar. ¿Hasta qué punto? Exactamente, ¿qué quiere decir usted cuando dice que hay que utilizar la capacidad de emisión del Banco de la República? ¿Cuánto y en qué condiciones? Esa propuesta se hizo a Duque, ¿no? A Duque.
Ojo, porque estos son los contextos de las frases. Se hizo a Duque en los momentos de la cuarentena. La hice, exactamente, yo acabo de enfermarme, la hice en una entrevista en Zoom. ¿Eso qué significa? En momentos de cuarentena, pues ya lo vivimos, puede volver. Déjenme en esos puntos suspensivos, porque no sabemos con exactitud la evolución de la enfermedad, pero en el tiempo de la cuarentena las familias debieron ser ayudadas para aguantar la cuarentena. Esa era una estrategia de control de la enfermedad que no se hizo. En el momento, pero no es que lo vea usted como un plan de gobierno, ponemos a emitir. Si vuelve a haber circunstancias similares, que ojalá no, pero dejémoslo en puntos suspensivos, un gobierno, todos los gobiernos del mundo con soberanía monetaria emitieron el año pasado dinero. Muy bien, entonces acaba el FMI de emitir su moneda, que son los derechos especiales de giro. Le entregaron a Colombia 2.500 millones de esos derechos en dólares. Un regalo, pero eso se llama emisión. Colombia emitió, el gobierno colombiano, digamos, la Junta Directiva, el Banco de la República, emitió el año pasado casi 40 billones de pesos. Pero ese dinero no fue a las familias, no fue a la pequeña y mediana empresa, que es la que responde por el empleo en Colombia, sino que fue como liquidez del banco otorgada a los bancos privados. E inmediatamente, si ustedes miran ahí sus archivos, los bancos privados resolvieron repartir utilidades, casi por una cuantía de cerca de 13 billones de pesos. Es decir, la plática emitida por el Banco de la República fue a parar al bolsillo de los banqueros. Así que no hay que satanizar emisión. Ahora, sí, lo ponemos en términos teóricos. Esto que estoy hablando es Keynes, no es el neoliberalismo. El neoliberalismo cree que toda emisión se vuelve un incremento de precios. Eso es un sistema de ideas que está en conflicto con otras formas de pensar. Keynes creía que cuando se está en recesión, ojo, no cuando se está en expansión económica, sino cuando se está en recesión, la economía tiene un problema de demanda, como lo vivimos el año pasado y aún hoy, entonces una emisión de dinero no se vuelve incremento de precios, sino que ayuda a aumentar la demanda efectiva, y esa demanda aumentada reactiva la producción. Eso decía Keynes, y sirvió eso cuando se implementó ese tipo de políticas. Bueno, entonces la propuesta era puntual, puramente teórica. Sí, puntual en el momento de la crisis de la pandemia, como la posibilidad de emitir, y que no hay que satanizar la emisión, es lo que dice el senador y candidato Gustavo Petro. Protección de la industria y el agro significa subir aranceles, significa cambiar los tratados de libre comercio, porque hay unos tratados de libre comercio, evidentemente. ¿Qué significa proteger a la industria y el agro? En términos muy puntuales, ojalá y muy concretos para poder entender. Yo sí creo que hay que renegociar los tratados de libre comercio. Esa es una decisión bilateral con quienes se firman, no es unilateral, y es un proceso, lo acaban de hacer en Norteamérica. Pero yo sí creo que hay que hacer, y por un hecho fundamental, los tratados de libre comercio, incluido el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, no acoge, no tuvo en cuenta, no sabían en ese momento de eso los negociadores, el cambio climático. Y el cambio climático, discúlpenme, pues es la posibilidad que en décadas dejemos de existir todos y todas, la humanidad, en décadas, no en milenios, en décadas. Entonces, digamos, aquí hay una circunstancia de urgencia que amerita una revisión a fondo del tema. ¿En qué aspecto? En algo que se llaman las tasas carbón. Es decir, usemos la palabra arancel, pero no es esa, es una tasa carbón, pero es similar,
pero se coloca en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que tengan los productos que se importan. Si eso lo ponemos en Colombia, protegeremos transitoriamente, porque este no es un mecanismo permanente, agricultura e industria. Siempre y cuando podamos llevar la agricultura y la industria de Colombia, primero a niveles superiores de productividad y de extensión productiva, y segundo a la descarbonización, es decir, que sean libres del uso de carbón y de petróleo. Si eso, digamos, si usamos las tasas carbón, que no están prohibidas en los tratados de libre comercio, porque simplemente no se dieron cuenta que este problema existía, el cambio climático, podríamos iniciar un proceso de sustitución de importaciones, y quiero volver a subrayar esta palabra que se usaba mucho antes y se olvidó, un proceso gradual de sustitución de importaciones que nos ayude a inducir el crecimiento industrial y agrario de Colombia. Muy bien. Son las 7:33. Estamos hablando con el senador y candidato Gustavo Petro. Tenemos varias preguntas para él. Le voy a rogar precisión y ojalá brevedad para poder abordar los distintos temas. Juan Carlos Iragorri. Doctor Petro, usted acaba de decir hace unos minutos que durante los días de protesta social, en donde además hubo varios muertos jóvenes, muchos de ellos en algo gravísimo, usted dijo que el gobierno decidió matar a los manifestantes. ¿Es que la orden la dio el presidente de la República o un ministro o el comandante de la policía? Y si es así, ¿qué pruebas tiene? Pues mira, un gobierno actúa y esa actuación se puede medir por omisión o por acción. Hay una acción indudable, hay 100 muertos jóvenes, hay 100 jóvenes mutilados, hubo 3.500 detenidos arbitrariamente y más de 25 casos de abuso sexual, la mayoría contra menores, y una actividad de macartización posterior que ha llevado a una persecución a todo lo que parezca un joven de un barrio popular. Eso es una acción. ¿Quiénes la hicieron? Funcionarios del gobierno. Ahora, esos funcionarios del gobierno actuaron como manzanas podridas, que es lo que se estila en la prensa mencionar estos casos. No. Esta es una acción sistemática. No es una acción episódica, individual, en algún lugar que puede producirse por error, incluso humano. No, aquí hubo una decisión: golpear violentamente la protesta social. Y ese golpear violentamente fue una decisión del presidente de la República, que pudo abrir otro escenario, el diálogo, pero no quiso. No me quiero extender en el tiempo, pero mira, hay cosas en la historia de Colombia que nos sirven para ver qué significa esto. Cuando un presidente de la República decide, discúlpame Juan Carlos, decide bombardear una cooperativa campesina y no dialogar con los miembros de la cooperativa campesina, ¿qué le sucedió a Colombia con esa decisión? Nos metieron en 60 años de guerra. Claro, pero es que usted está diciendo que el presidente decidió hacer unas cosas, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Usted cómo sabe que el presidente anunció? Este no es un tema, Juan Carlos, jurídico. Lo será. Obvio que tendrá que haber, como en el caso de los 6.402 jovencitos asesinados para hacerlos presentar como bajas guerrilleras. Claro que tendrá que haber procesos judiciales. Y entonces sus preguntas sobre pruebas y todo eso, allí es donde tienen espacio. Pero aquí hablamos de la política. Claro, es un hecho evidente para todo el mundo, en todo el país. Para usted, para los oyentes, independientemente de sus simpatías o no, que el gobierno decidió negarse al diálogo y enfrentó con violencia las movilizaciones. Para eso utilizó el SMAT, porque el SMAT es un cuerpo para eso,
que solo en última instancia se debe utilizar, pero aquí se utilizó de primera instancia. No es sino que 10 jovencitos salgan en una calle a protestar y verás cuál es la reacción inmediata. Es el SMAT. Y el SMAT es una fuerza, digamos, que tiene un componente de violencia tan alto, se ha entrenado para eso, obviamente no para matar, pero desencadena tal tipo de acción violenta que solo debe ser utilizado por el Estado como última instancia, y en cambio como primera instancia siempre debe ser utilizado el diálogo. Ahora, si eso hubiera sido hecho por Duque así, no tendríamos 100 muertos. Candidato, en los hechos del paro se presentaron muchos episodios de violencia y hubo violencia por parte de la fuerza pública que se está investigando porque hubo pues evidentes excesos en algunos casos, pero hubo violencia por parte de algunas de las personas que o estaban participando en las manifestaciones o se hicieron presentes en las manifestaciones y generaron hechos de violencia. Se ha señalado que personas del Movimiento Colombia Humana habrían estado promoviendo los hechos de violencia. ¿Es así? ¿Promovieron ustedes esos hechos de violencia? ¿Y para qué? ¿Para dañar la movilización social? La movilización social crece si no hay violencia. Esa es una ley que en Colombia se puede constatar. El que incentiva la violencia, y en este caso el peso fundamental es del gobierno, es para acabar la movilización social. A Colombia Humana le interesaba que hubiera una multitudinaria movilización social. Por tanto, todo nuestro accionar fue pacífico. Pues ustedes lo acaban de ver. No es sino la semana pasada, miren, nosotros estamos convocando movilizaciones en Barranquilla, ahora en Valledupar. ¿Cuál acto de violencia ha habido en esas movilizaciones? Ese es nuestro estilo. Nuestro estilo es la alegría, la esperanza, lo multitudinario, lo multicolor y lo pacífico. Ahora, quienes agenciaron violencia desde diversos órdenes, porque este tema es más complejo de lo que pensamos, pero quienes agenciaron violencia contra o en la movilización social, y en primer lugar fue el gobierno, lo que querían era destruir la movilización social. Yo tengo, muchas preocupaciones sobre lo que pueda ocurrir hacia adelante, porque si esa juventud popular deja de ser escuchada por los medios de comunicación y por los gobiernos, y en el caso de que yo gobierne, pues no será así. Si deja de ser escuchada, le están entregando la juventud popular efectivamente a soluciones violentas. Y por eso recordaba el episodio de la cooperativa campesina. Eso no debe ocurrir en una sociedad democrática. En una sociedad democrática las juventudes todas, pero aquí me refiero a la popular como ese estatus de los jóvenes de los barrios populares, deben ser escuchados y tramitadas sus exigencias, sus demandas, que son justas además, porque tienen que ver con su vida. Si eso no se hace, esa ausencia del diálogo conduce a la violencia. Eso no lo dijo Petro solamente, eso lo dijo la historia de Colombia. Lo dice un filósofo como Habermas. La violencia es la interrupción de la comunicación social. Por tanto, lo que hay que hacer es diálogo social, no interrumpir el diálogo social porque estás buscando premeditadamente la violencia. Hablamos con el senador y candidato Gustavo Petro. Kelly Cabana tiene pregunta para él. Senador Petro, usted dice en esa entrevista que le hizo el diario El País de España que si no gana, pues no va a ser candidato eterno. Si eso pasa, ¿a qué se va a dedicar? ¿Ha pensado en eso? Bueno, los ciclos terminan, ¿no? Todo es un fluir y el fluido termina. El ciclo político, no digo el político, sino el personal, digamos, en la vida política puede terminar. Yo aquí no voy a lanzar frases, sino que indudablemente yo he propuesto en estas décadas, ya son 2 décadas,
una propuesta de transformación real del país a partir de profundizar la democracia y en paz. Esa ha sido la propuesta. Eso puede triunfar o eso puede fracasar. Sí. Si fracasa, otras personas tendrán que llevar, digamos, los destinos de este país, sean los gobiernos, sean las oposiciones, hacia otro tipo de propuestas, porque el que hemos levantado, pues simplemente habría fracasado. Esperamos triunfar, obviamente. Claro, y en ese escenario político... Son muchos candidatos, pero le quiero preguntar por uno en particular. Son muchos los candidatos. Ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de Sergio Fajardo, él descarta una alianza con Gustavo Petro. Pero le pregunto a usted si usted descarta una alianza con Alejandro Gaviria, es decir, si a usted ve a Alejandro Gaviria como contendor o como aliado. Si supera el neoliberalismo. No es Alejandro Gaviria, es al liberalismo al que he convocado en general, digamos. Yo le llamo la atmósfera liberal, que es más grande que el partido, ¿no? Digamos, pero a ese liberalismo que hay en la cultura popular de Colombia, yo lo convoco es a abandonar, a superar el neoliberalismo, sí, porque ahí no hay entendimiento, y a acoger la agenda de la revolución en marcha del Partido Liberal del pasado. Claro, pero yo le pregunto específicamente, ¿usted ve hoy, con los planteamientos que tiene, las ideas que tiene, con las cuales ha salido a hacer campaña, ¿usted ve en Alejandro Gaviria un posible aliado o un contradictor, un contendor? No, yo no personalizo así. Depende, pues si él sigue manejando los criterios que manejó, siendo subdirector de planeación de Uribe, o siendo ministro de Salud de Santos, pues es muy difícil, porque esa forma de gobierno, de hacer, digamos, la política pública, y estuvo en los últimos 20 años, estuvo en el centro de esa construcción de la política pública en Colombia neoliberal. Pues no nos sirve para el futuro, porque eso fracasó. Ha fracasado la Ley 100. El COVID-19 es la demostración de eso. Digamos, Colombia no trató la enfermedad, dejó morir la gente, dejó que la gente se contagiara. Esa fue la decisión del gobierno. Aún no sabemos las consecuencias, porque esto está todavía en trámite. Pero ahí está la demostración que no tenemos un sistema de salud para controlar la enfermedad en Colombia. Y más cuando la enfermedad es hacia los estratos populares, a la gente del común. Y fíjense ustedes el plan de desarrollo de Uribe. ¿Cuál era el plan de desarrollo de Uribe? Los 3 huevitos y todas esas vainas. Pues petróleo y más petróleo. Bueno, pero parece que no descarta usted dejar abierta la puerta para un eventual acuerdo con Alejandro Gaviria. Pues yo se lo pregunto porque el candidato es él. Usted dice que no personaliza, pero el candidato es Alejandro Gaviria y ha expuesto sus planteamientos y puntos de vista. Los pensamientos cambian. Yo veo más fuerte a Sergio Fajardo. Le quiero decir, veo más fuerte al señor Hernández. Pues, todo esto puede cambiar. Claro, todo puede cambiar. Pero le decía, Sergio Fajardo ha descartado cualquier alianza con Gustavo Petro. No le pongas descarte, eso no existe. Eso no existe en política. O sea, todo está abierto. Procesos políticos ya existen. A Sergio Fajardo lo quieren destruir. No nosotros. Nosotros le hemos dado la mano. No, es el uribismo quiere destruir. ¿Por qué quiere destruir a Sergio Fajardo? Porque el uribismo hoy, de acuerdo a las encuestas, cree que no va a pasar a segunda vuelta. Y su obsesión es ganar. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento cuando se ha caído el apoyo popular del uribismo? Destruir a su oponente, el que le impide pasar a segunda vuelta, que es Sergio Fajardo. Y después destruirme. No es competir, no es seducir, no es ver cómo las ideas pueden ser mejores, etcétera, no, o organizarse mejor, no. La cúpula uribista tiene 2 objetivos hoy desesperados, porque perdieron el apoyo popular: destruir a Fajardo y destruir a Petro. Y por ahí es donde está pasando hoy la tensión política.
Doctor Petro, yo quiero unir dos frases que usted ha dicho. Usted le preocupa, o digamos, le dice, ¿cómo vamos a lograr que todas esas juventudes que se manifestaron en el paro se manifiesten en las urnas, por un lado? Y habla de una atmósfera liberal. Y sin embargo, usted en Barranquilla recibió el apoyo de un señor Saade, que supuestamente representa a unas iglesias, un hombre que tiene antecedentes de homofobia, dentro del aborto, es decir, lo más antiliberal. Y acuérdese lo que le costó a usted el apoyo de radicales católicos, por ejemplo, como fue el del procurador Ordóñez, que usted lo apoyó para su elección y le salió el tiro por la culata. ¿No es oportunismo ahora unirse a una gente que supuestamente le pone votos, pero sus ideas van en total contradicción con la ambición de cambio que tiene usted? Pues mira, la agenda política del pacto histórico está en proceso. Ahora va a salir el documento programático. Obviamente la agenda propuesta por estas 22 organizaciones es de un alto contenido liberal y progresista, porque hay una diferencia entre progresismo y liberalismo. El liberalismo se acentúa en los derechos individuales y el progresismo en los derechos colectivos y de la naturaleza. No son antagónicos, por eso podría haber un puente programático, pero digamos para aclarar un poco los conceptos. El pacto histórico tiene hoy una agenda profundamente liberal y profundamente progresista. Quienes quieran apoyar allí, a nivel de ciudadanía del común o de organizaciones o dirigentes, quienes quieran apoyar esa agenda es porque están de acuerdo con esos postulados. Porque imagínate, tenemos más o menos 10 millones de uribistas votaron en el pasado. Por Uribe, por Duque, etcétera. Entonces, ¿qué les decimos? ¿Que no son bienvenidos? Porque imagínate apoyar un proyecto político tan retrógrado. Y nosotros no podemos decir no. Entonces, con ustedes no es, ustedes ya quedaron por fuera porque votaron por Duque, porque apoyaron X y Y política pública. No, yo creo que si vamos a un pacto histórico, el pacto es con todas y todos, pero en una perspectiva profundamente liberal, democrática y progresista. ¿Eso qué significa? Eso significa rehacer, en cierta forma, la política colombiana. Yo soy de origen católico, lo he dicho públicamente, no ahora. ¿Pero es creyente en este momento? ¿Cómo se define hoy? Más allá del origen, ¿cómo se define hoy? Yo creo en la luz, pero me vas a poner a hablar de mis creencias. Pues porque el tema se metió justamente cuando hay estos apoyos de sectores católicos, etcétera, cuando les reclaman a los candidatos que son ateos, se metió, y no es bueno que se meta. Esa es mi opinión personal, candidato. No es bueno que se meta, pero se metió en la campaña. Entonces, por eso yo le pregunto, porque usted dice, soy de origen católico, y en ese momento, ¿cómo se define? Yo soy de origen católico y soy católico. Yo no me eduqué en las iglesias que llaman evangélicas. No conozco mayor cosa fuera de los libros de historia. Fíjese que en ese momento entonces se plantean unos debates en torno a temas que son de fondo en lo que son las ideologías progresistas y liberales, porque entonces cómo lidiar, por ejemplo, con un tema como el aborto, como la eutanasia. Sí, son temas complejos. Tú no puedes reducir una creencia religiosa, porque yo creo que ese es un mal favor que aparece en el debate público. No voy a decir que es culpa de los medios, en realidad aparece, digamos, como una expectativa y unas demandas de sectores de la sociedad. Por ejemplo, los homosexuales. Legítimas, son demandas legítimas. Pues su derecho a la libertad, ni más ni menos, y su derecho a la vida, que en pasadas formaciones políticas literalmente los encarcelaban, los reprimían. Pero no puedes reducir una creencia a exclusivamente unos temas en concreto. Nosotros pusimos en la Constitución del 91 libertad de cultos. ¿Qué significa eso? Que como sistema político protegemos
la diversidad de creencias religiosas que existan en el país. Protegemos, no puede haber una represión del Estado contra una creencia, X, cualquiera que sea, como tampoco una creencia oficial del Estado, como era en la Constitución del 86. Nosotros derogamos la Constitución del 86 y establecimos en la Constitución del 91, y ese nosotros fue el M-19, la libertad de cultos en Colombia. No lo hicimos solo, lo hicimos con los liberales, con la derecha de ese entonces, que era una derecha republicana, la de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, yo me muevo en esa variable. ¿Qué se espera de mí como político? No como ciudadano que tenga una creencia religiosa, sino como político. La protección de todas las creencias religiosas en Colombia. Punto. Ahora, esos son millones de colombianos. Yo creo que el 90% ahí, divididos entre diversas creencias, la mayoritaria la católica. Esos millones de colombianos tienen unas creencias. ¿Las irrespetamos? No. Tratemos de congeniar su libertad para creer, su fe, llamémosla así, con los principios de conducción de un Estado democrático y progresista en Colombia. Candidato Gustavo Petro, seguramente que volveremos a conversar. La campaña está apenas arrancando su fase final, de modo que aquí estaremos hablando muchos temas, por supuesto, para hablar, para debatir a propósito de sus propuestas en medio de la campaña presidencial. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. Bueno, gracias, Yolanda, muy amable a todos los y las oyentes que nos han escuchado hasta este momento. Muchísimas gracias. Es el senador y candidato Gustavo Petro. Varios temas importantes en los planteamientos que ha hecho aquí. Inicialmente dice pues que la decisión de la Corte Constitucional en torno a la personería jurídica de Colombia Humana es un acto de justicia. Dice también que de haber existido esa personería jurídica se hubiera podido tramitar de manera más pacífica la protesta social, porque él asegura que hubo la decisión de responder con violencia a la protesta social. Niega que Colombia Humana haya promovido violencia en la protesta social. Dice que no se debe satanizar la emisión por parte del Banco de la República, dice el candidato Gustavo Petro, que él habló del tema en una circunstancia específica y era la crisis de la pandemia y el momento de recesión, y que no se debe satanizar per se la emisión. Habla de la protección al agro y a la industria, habla también de parar la exploración petrolera y dice que si es presidente lo hará el primer día, no explorar más. Los yacimientos que están, dice, ya existen y ya se utilizan, pero parar la exploración petrolera. Se define como de origen católico y además católico él. Y asegura que se reciben todos los apoyos de todos los sectores. Cuando se le pregunta precisamente por sectores cristianos que lo apoyan, dice que recibe el apoyo de todos los sectores que estén de acuerdo con lo que propone el pacto histórico, que tiene un carácter liberal y progresista. Muchos temas, por supuesto, que ha puesto sobre la mesa el candidato Gustavo Petro. Los candidatos responden aquí en RCN Radio 755. RCN Radio, para entender lo que pasa.